Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. La conferencia que hoy vamos a dar a tres bandas es el resultado de los alrededores que hay en torno a una investigación, restauración como la que se ha llevado a cabo con los retratos ecuestres de Velázquez, de Felipe III y Margarita de Austria. En ese sentido, me gustaría hoy decir como aquella broma del famoso presentador de un pueblo que dijo, bueno, es tan famoso la persona que vamos a presentar que es un impresentable. Pues es un poco lo que sucede en el caso especial, sobre todo para esta casa, y yo creo que se lo tenemos que agradecer especialmente de Rocío Dávila, una de las restauradoras más prestigiosas del museo, cuyo último trabajo ha sido la restauración de los dos retratos ecuestres que veis en la pantalla abajo. Hoy hemos tenido una reunión de trabajo con Patrimonio sobre la crucifixión de Van der Weyden, y como la sala del descendimiento, que es el otro gran cuadro que tenemos en España de Van der Weyden, estaba en los sótanos, porque se está remodelando la sala, hemos bajado todo el equipo científico de restauradores y conservadores de patrimonio y del Prado al sótano a ver el descendimiento, y una persona de patrimonio ha preguntado que hacía cuánto tiempo se había restaurado el descendimiento de Van der Weyden y quién fue la restauradora. Y es impresionante porque se restauró hace pues cerca de 20 años, y parece que se restauró la semana pasada y fue Rocío Dávila la restauradora. Ah, pues la hermana. Bueno, es que están aquí mano a mano una y otra. En fin, una de las restauradoras más importantes del museo. Después Alicia García, Andrés y yo, Jaime García Máiquez, trabajamos en el gabinete de documentación técnica del museo y analizamos los cuadros desde el punto de vista científico. Y ahora vamos a exponer pues, un poco lo que podemos ver a través de la documentación técnica y las repercusiones que esta documentación nos pueden ayudar a conocer la historia material del cuadro, incluso el lugar de colocación en las salas. El día que coloqué la radiografía a Rocío Dávila y a Javier Portús en el búnker de rayos X del Felipe III, para que la viéramos y pudiéramos estudiar el verdadero estado de conservación de la pintura, llegó el director adjunto del museo, el jefe de todo lo que es investigación en el museo, y dijo dos cosas sobre los retratos ecuestres de Velázquez. Primero, que es evidente que los cuadros no los pudo pintar Velázquez, no hay más que fijarse en su técnica, aunque éste años después los retocara. Y en segundo lugar, que es impensable que se hicieran para el Buen Retiro sin haber estudiado las medidas del salón, pues es del todo ridículo que hubieran ideado los cuadros sin haber tenido en cuenta las puertas que obligaron finalmente a cortar, literalmente a cortar las pinturas. Incluso se ve, aquí lo estoy señalando con el ratón, los cortes en las pinturas. Dictaminó finalmente, los retratos fueron reutilizados. Nosotros sabíamos o intuíamos que esta afirmación era errónea, y con esta afirmación toda la resaca historiográfica que había detrás, pero el razonamiento en el fondo era perfecto. Dar una explicación técnica a esa contradicción será el objetivo de esta charla. En cuanto a la cronología, parte de la solución está en las preparaciones, como ya hace unos pocos años dijo Jordan y ha vuelto a repetir hace muy poco tiempo Cruz Valdovinos. Velázquez, en un cuadro fechado tradicionalmente en 1628, seguía utilizando la típica preparación de tierra de Esquivias con almagre de color rojizo debido a la mezcla con óxido de hierro, y que al no tener nada de absorción a los rayos X, dan como resultado estos documentos de alta densidad radiográfica, muy contrastados por la baja densidad, la poca absorción de los rayos X de la preparación y la mucha absorción de aquellos elementos que están iluminados, en cuya composición hay mucho blanco de plomo. Esta es la típica preparación
de la primera época madrileña de Velázquez, donde después de la preparación de tono rojizo están las diferentes capas de color y finalmente el barniz superficial final. En las pinturas que Velázquez realizó durante su primer viaje a Italia, empezó a utilizar un tipo de preparación constituida fundamentalmente por albayalde, blanco de plomo. Marcó en este sentido un antes y un después la fragua de Vulcano, pintada en Roma en torno a 1630. A partir de entonces, Velázquez no volvería a utilizar las preparaciones de barro de Sevilla, de su etapa sevillana, ni las rojas de tierra de Esquivias que caracterizan su primera época madrileña, sino el albayalde, ya como preparación única, ya como imprimación sobre el aparejo, y que dan como resultado estas radiografías tan blancas, de tan baja densidad radiográfica, porque el blanco de plomo de la preparación absorbe toda la radiación y no deja que se oscureza, que se queme la placa fotográfica que se pone detrás. Aquí vemos cómo después del aparejo está la preparación o imprimación con impurezas, en este caso de negro orgánico, pero las impurezas pueden ser de distintos colores y denotan finalmente el color azulado, beige, marrón de la preparación final. Ningún pintor de la corte de este momento que conozcamos utilizaba de forma habitual este tipo de preparaciones de albayalde, lo que resulta revelador para nosotros por dos razones. Por un lado, nos obliga a admitir que solo pudo ser Velázquez la persona responsable de la preparación de los retratos ecuestres para el Salón de Reinos, esencialmente de blanco de plomo, como acabamos de decir. Y por otro, que solo pudo hacerlo tras el viaje a Italia a partir de 1632. La simple contemplación de las radiografías ya nos advierte que su baja densidad radiográfica general se debe a la abundancia en su preparación de un elemento de elevado número atómico como es el blanco de plomo. Es decir, que a través de las preparaciones estamos liquidando todas esas propuestas que remitían a pintores anteriores de 1632. Además, se aprecian con claridad los verdaderos tamaños de los cuadros. Fijaros cómo la extensión de la preparación de blanco de plomo sobre el lienzo ligeramente destensado ha marcado en los bordes del cuadro el tamaño del cuadro originariamente. Estas son las marcas del bastidor, incluso se ve el travesaño central horizontal y el travesaño central vertical. Y aquí sucede lo mismo. El tamaño original del cuadro en primer momento y en un segundo momento Velázquez añadió, como ya describió y un poco afirmó de forma técnica e indiscutible Carmen Garrido en Velázquez Técnica Evolución, estos añadidos de la parte baja del Felipe III no son originales y los añadidos del Felipe IV e Isabel de Francia sí lo son. Aquí, por tanto, vemos en las muestras estratigráficas del cuadro original sin los añadidos cómo son esencialmente iguales a las muestras estratigráficas de las partes añadidas, cosa que no sucede con los añadidos del Felipe III, donde muestra un tipo de preparación que ya Velázquez no utilizaba. Si miramos el conjunto de cuadros del Salón de Reinos y coloreamos solo aquellos pintores, los cuadros de los pintores que utilizaron como preparación blanco de plomo, nos encontramos en que solo podemos en realidad colorear la rendición de Breda de Velázquez. Era el único pintor de ese momento que utilizaba preparaciones de blanco de plomo. Maíno, que es este pintor, lo podemos poner en segundo lugar porque utilizaba preparaciones más o menos claras, pero nunca han encontrado en el laboratorio de análisis del museo una preparación tan blanca como la que utilizó para el cuadro de la batalla en el Salón de Reinos. Y luego los demás, que esto es mucho más significativo, que son pintores que nunca antes habían utilizado en sus preparaciones blanco de plomo y que no las volverían a utilizar en el futuro. Solo de momento hemos encontrado estos ejemplos. En este sentido hay dos excepciones, dos curiosidades. Hay un pintor, que aquí vemos que todavía sigue en blanco y negro, que no utiliza las preparaciones claras, que es Vicente Carducho, que es precisamente el pintor que sabemos que tenía un trato peor personal con Velázquez y que incluso en el tratado de Carducho parece que
que lo critica indirectamente a Velázquez. Y por otro, el segundo caso es que Zurbarán, para el cuadro de la batalla, pinta con preparaciones de blanco de plomo, pero para los Hércules, de la vida de Hércules, que eran unos pequeños cuadros alegóricos de la monarquía hispánica que estaban sobre las ventanas, sigue utilizando las preparaciones oscuras, casi negras, que utilizó antes y después de la historia de este proyecto. Con todo esto, lo que queremos decir es que de alguna forma la experiencia velazqueña en este sentido, aprendida quizá de Rubens, como dijo en su día Richard Newman, y puesta en práctica en Italia, debió de ser indicadora y marcar la pauta de trabajo para los demás artistas en este proyecto. Y este sí que es importante porque de forma indirecta pero inequívoca nos podemos hacer una idea de la metodología de trabajo, de las directrices dadas a los artistas, y apuntan a quién tuvo un protagonismo mayor en la toma de decisiones relacionadas con la técnica pictórica en el proyecto del Salón, es decir, Velázquez. Cito a Javier Portús, que es el conservador de Velázquez del museo. El carácter industrial vinculado tradicionalmente al retrato real explica muchos de los avatares de este conjunto y las desigualdades que existen entre sus componentes. Aunque una de las muchas cosas que hacen interesante la serie es precisamente la tensión entre los 5 retratos ecuestres, entre obra de taller y cuadro de autor, que Velázquez hizo, en este caso, explícita. Si comprobamos el cuadro de Margarita de Austria pintado por Pantoja de la Cruz en 1601, el que tenemos a la izquierda, con la Margarita del Salón al mismo tamaño, comprobamos que la cabeza coincide con exactitud, lo cual no es evidentemente una casualidad, sino que nos indica que Velázquez ordenó utilizar a su ayudante la técnica denominada del calco, procedimiento por el cual pueden traspasarse a través de papeles semitransparentes, papeles aceitados, llamaban en los tratados, haciendo referencia al proceso para conseguir su transparencia, ¿no? Los metían en aceite. Podían traspasar dibujos propios o ajenos, el diseño, perfil, esquema de composiciones, retratos, elementos decorativos, etc. Aquí no solamente se ha copiado el retrato, sino que parece que se ha inspirado en el sombrero y el vestido, por supuesto, pero también en la posición del cuerpo, las joyas, la mano derecha. Con Isabel de Francia sucede lo mismo. Si comparamos el retrato del que se colgó en el Salón de Reinos con un retrato que se conserva en una colección privada de Nueva York y los ponemos al mismo tamaño, comprobamos que también Velázquez esta vez se calcó, en este caso a sí mismo, un retrato que había hecho con anterioridad. Y estos son los 2 cuadros a escala. En el artículo que vamos a escribir para el boletín del Museo del Prado, yo me arriesgo a decir incluso que intuyo la diferencia del envejecimiento del rostro de Isabel en los 3 o 4 años que pasaron de un retrato a otro. Bueno, es una hipótesis, no sé si... pero me da la sensación de que el rostro del cuadro ecuestre está un poquito más envejecido. Los procedimientos del calco era algo que conocía Velázquez. Por una parte, por poner referencia de alguien que había sido guía o una persona de influencia desde el punto de vista técnico en Velázquez, Rubens, calcó el retrato que había hecho de Felipe II Tiziano para su retrato ecuestre. Y aunque Velázquez había utilizado los calcos con anterioridad, este calco a mí me resulta especialmente significativo porque a partir de estudiar estas 2 obras tuve que reconocer que había que admitir que Velázquez calcaba. Si los superponemos al mismo tamaño los rostros, vemos que son idénticos, lo que es la cabeza. Incluso algunos elementos que pudieran parecer, bueno, aquí se le nota un poquito más el bigote, es decir, pero algunos elementos que pudieran parecer como más pictóricos, más de elaboración creativa de ese momento, como ciertos brillos en el pelo o este brillo de aquí, o algunas pinceladas de aquí, resulta que también están copiadas. La reflectografía infrarroja muestra signos, en el caso de Felipe III, muestra signos precisos de un dibujo en seco que vienen a señalar de forma discontinua el contorno del rostro, del sombrero
y de la armadura. Es decir, que el Felipe III, casi con total seguridad, es un calco. Lo que pasa es que en este caso no hemos encontrado ningún cuadro con el que poder relacionar la pintura de Velázquez. Un retrato de Felipe III no hay de otros pintores, pero tampoco de Velázquez de Felipe III. Pero sabemos que existió un cuadro que se quemó en el incendio del Alcázar donde aparecía Felipe III. Es decir, que de forma indirecta podemos hacernos una idea del rostro que tenía Felipe III en el cuadro que se quemó en el incendio del Alcázar, que era la expulsión de los moriscos de España. Hay varios elementos en la reflectografía infrarroja que nos llevan a vincular el cuadro de Felipe III con el retrato ecuestre que también se quemó en ese incendio que hizo Rubens de Felipe IV. Si le damos la vuelta al cuadro de Felipe IV, comprobamos cómo hay muchos más elementos que se parecen, como esta pata de aquí, la pata trasera es mucho más parecida, o, bueno, otros elementos, la pata delantera más levantada, como aparece aquí, casi de una forma casi antinatural. Incluso al tomar una muestra estratigráfica en el laboratorio de análisis Lola Gallo, vio que el caballo blanco del Felipe III en un primer momento tenía un tono pardo mucho más parecido al de Felipe IV y que finalmente se pintó de blanco encima. Aquí vemos los diferentes tratamientos del dibujo. Por una parte hemos visto ese dibujo minucioso y perfeccionista de los rostros y por otros vemos un dibujo a pincel mucho más suelto. Claramente nos están hablando del dibujo del ayudante de Velázquez y el dibujo subyacente hecho a pincel del propio Velázquez que vemos en numerosos sitios del cuadro. Aquí, por ejemplo, se ve con claridad. Y en otros elementos. Después de este dibujo, para que una vez pintada su ayudante realizara con la misma meticulosidad técnica que los retratos o las armaduras, los arreos desde la testera hasta el sudadero y otros detalles del cuadro. Lo interesante es que una vez que terminó el ayudante, su trabajo, Velázquez volvió a trabajar sobre el lienzo. Seguramente, mientras tanto, estuvo ocupado en hacer aquellos retratos ecuestres en los que intervino con exclusividad, como es el Felipe IV, el Baltasar Carlos o las lanzas. Y si bien es cierto que no modificó los rostros, puede decirse que retocó todo lo demás, poniendo especial hincapié en disimular lo arcaico de los arreos y dando su toque personal a todos los caballos. Fijaros cómo se ve aquí la meticulosidad del ayudante y cómo lo ha borrado, lo ha arrasado, casi se podría decir, Velázquez en un segundo momento. Lo mismo sucede a cómo emborrona la sudadera o cómo hace brillar la escarcela. Aquí he traído un detalle. Creo que en este proceso que acabamos de explicar, composición y primer trabajo de Velázquez, calco e intervención del ayudante y revisión, retoques finales de Velázquez, por otra parte el desarrollo lógico de un plan de trabajo de este tipo, se ha arraigado la ya clásica problemática artística de estos retratos y de intentar dilucidar quién fue el artista y quién no. Aquí hay comparaciones estilísticas. A mí me parece que estilísticamente se parecen mucho el retrato del rey y la reina. Pudo ser un mismo ayudante. Otra vez, además de los cambios, los pentimentis más evidentes, el jardín llegaba más hacia aquí, la pezuña del caballo estaba cambiada, no sé si la veis más baja, esta también, el borde del vestido. Fijaros cómo se nota claramente cómo lo agranda un poco Velázquez y lo hace más rectos. El tapiz también está un poco subido. Lo que quería señalar con la reflectografía infrarroja de la Margarita es que nos volvemos a encontrar lo mismo. El dibujo a pincel muy enérgico y sueltos que asociamos con el primer dibujo de Velázquez. Fijar algunos trazos de aquí, otros de la cabeza del caballo, precioso, esta pincelada de negro. El calco, un dibujo preciso, minucioso que se puede ver en la mano. Fijaros, o aquí, o aquí. Y por último, otra vez vuelve Velázquez
a retocar todo el cuadro. Fijaros cómo después de que el pobre ayudante, haya hecho todos los arreos de los caballos, Velázquez arrasa con todo eso y moderniza los caballos, en el fondo, ¿no? Que era lo que le interesaba. Además de hacer una serie de cambios. Por ejemplo, aquí la cabeza estaba un poco más de perfil y le hace que se vuelva hacia el espectador. De ahí que tenga la oreja, que estaba pequeña, la tiene que agrandar. Esta oreja, digamos, izquierda del caballo la borra, con la tacha, más bien habría que decir, y vuelve a hacer una oreja nueva para que dé la sensación de que el caballo se está volviendo hacia el espectador. Un último cambio quería señalar aquí, que es el cambio de la mano izquierda de la reina. He traído un detalle en reflectografía. En principio no tiene mayor trascendencia, lo vemos con mayor nitidez en la radiografía. De una mano que mira hacia abajo, se ha pasado a una cuya palma no vemos, ¿no? Es la que estamos viendo aquí. Lo que realmente resulta interesante es compararla con la de Isabel de Francia. Se parece mucho, al igual que se parece mucho invertido el diseño del vestido. Pero al superponerla al mismo tamaño, comprobamos que incluso este detalle, en el fondo insignificante, también parece que es un calco. Nuestra visión moderna de la originalidad y desconocimiento de los procedimientos de los talleres quizá nos haga creer extrañas en parte estas prácticas, que a los pintores antiguos resultarían, por un lado, de lo más normales y por otro, de lo más eficaces, y que es necesario conocer si queremos delimitar el trabajo del maestro y de sus ayudantes, algo que es de especial interés en este caso concreto. Buenas tardes. Bueno, debido sobre todo a la importancia histórica y simbólica del Salón de Reinos y la calidad de los cuadros que se hicieron para porque hay que recordar que participaron los mejores artistas españoles del momento, se ha intentado desde hace más de un siglo establecer de un modo fiel tanto el aspecto original de la sala como el discurso decorativo que tenía. Además, es junto con el Casón y del Casón, que ahora mismo es la biblioteca del Museo del Prado, y el Parque del Retiro, lo único que se conserva del complejo palaciego del Buen Retiro. La serie de retratos que están en pantalla, como ha explicado Jaime, pertenecían a la decoración de este salón. Exactamente estaban ubicados en los lados menores. El Felipe IV, el entonces rey, y su esposa Isabel de Borbón estaban colocados en el lado oeste y sobre la puerta estaba colocado el heredero al trono Baltasar Carlos. Al otro lado, en el otro lado menor, flanqueando el trono desde donde los reyes se colocaban para asistir a los festejos y a las celebraciones oficiales que se realizaban, se colocaron el Felipe III y Margarita de Austria, los padres del rey Felipe IV ya fallecidos. Todo ello, junto con la serie de batallas que demostraban las victorias que se habían llevado a cabo en ese momento bajo el reinado de Felipe IV y la serie de Hércules, que lo que estaban simbolizando era el origen mitológico y divino de la monarquía española, todo ello, junto con los escudos que aparecían en el techo, formaban un discurso decorativo de una importancia tal que llegó a ser el salón más importante de todo el palacio. También por ello, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se ha intentado estudiar el palacio y han aparecido diferentes estudios, y concretamente sobre el Salón de Reinos. Y en este sentido fueron importantes en su día las investigaciones de Carl Justi, que estableció ese ala norte donde se encontraba el Salón de Reinos, en el que fue en su día el Museo del Ejército. También Elías Tormo, en 1912, que fue el primer historiador del arte en España, estableció una primera aproximación al discurso decorativo basándose en el inventario de 1701, y posteriormente Brown y Eliot, en 1980, hicieron un discurso muy, muy completo sobre todo el palacio, no solo centrándose en el Salón de Reinos. También Álvarez Lopera, en 2005, revisó toda esta información y dio un nuevo empuje también a las investigaciones.
En cuanto al conocimiento arquitectónico del palacio y su devenir histórico, el estudio de la arquitecta Carmen Blasco puede considerarse el más completo hasta el momento. En realidad, todos ellos han ido aportando nuevas fuentes gráficas y documentales y han ido avanzando en la ansiada reconstitución del Salón de Reinos, pero el modo de interpretar estas fuentes y la falta de documentación precisa en algunos casos ha impedido hasta ahora interpretar de un modo fiel el aspecto original. Es decir, las incógnitas sobre su aspecto, tanto desde el punto de vista decorativo como arquitectónico, aún son muchas. Y están basadas en elementos como el tamaño de los cuadros, la existencia de ampliaciones y cortes, como ha mostrado Jaime, o la ausencia de determinados elementos arquitectónicos que son claves precisamente para entender esos lados menores donde estaban colocados los retratos ecuestres. Por ello, a raíz de la restauración de los retratos ecuestres de Felipe III y Margarita de Austria, en la que se han retirado unos añadidos que se pusieron en el siglo XVIII y que explicará a continuación Rocío Dávila, se ha querido revisar de nuevo los elementos más controvertidos para poder intentar avanzar en esta búsqueda. Afortunadamente, el Salón de Reinos conserva su planta y sus dimensiones originales. Tenía 35 metros en su lado mayor y 10 en el menor, y una altura de 8,35 metros. A ambos lados del salón existían otros 2 saloncetes que se construyeron, de menores dimensiones. Desgraciadamente, el aspecto original de estos saloncetes laterales no es la original. No obstante, en su día debieron ser bastante impresionantes también, al igual que el Salón de Reinos, porque Robert Bargrave, por ejemplo, que fue un comerciante inglés que visitó el palacio en 1654-55, describe lo impresionante que fue la visita de estos 2 salones. Dice exactamente: entramos en una hermosa sala cuadrada, con una regia balconada que la recorre en todo su perímetro y embellecida con colgaduras. Esta no era, sin embargo, más que la antesala de la sede del Consejo. Él está llamando a la sede del Consejo al Salón de Reinos. Y después de describir el salón principal, el Salón de Reinos, dice: la última estancia de este ala del palacio es la sala de máscaras, lujosamente techada y vestida como corresponde a la calidad del lugar. En 1958, Yves Bottineau publicó por primera vez unos planos del Palacio del Buen Retiro, realizados en 1712 por el arquitecto francés René Carlier. René Carlier era ayudante de Robert de Cotte, y en realidad este fue un encargo ordenado por Felipe V, que a su llegada al trono quiere transformar el Palacio del Buen Retiro y adaptarlo al gusto Borbón, al nuevo gusto Borbón. Pero en realidad las diferencias entre los arquitectos y lo que tardaron en terminar de hacer los proyectos provocó el desinterés del monarca por el proyecto, del que al final solo se llevó a cabo el parterre sobre el jardín de las 8 calles. Entonces es cuando el monarca decidió hacer la granja de San Ildefonso en vez de transformar el Palacio del Buen Retiro. No obstante, estos planos son todo un referente a la hora de establecer los espacios del palacio, porque se realizaron en realidad 80 años después de que este se inaugurara. Son los más antiguos que se conservan, además, son los planos más antiguos y son en los que se basan los historiadores. Se conservan en la Biblioteca Nacional de París. En cuanto al salón, el salón estaría colocado en esta zona. Este sería el casón y aquí estarían los jardines o el Parque del Buen Retiro actual. Esta sería una ampliación de la planta del Salón de Reinos. Gracias a estos planos podemos ver la división de espacios con estos huecos de las escaleras que hoy se han perdido, que subían a una balconada desde la que se podían ver las actuaciones que se hacían. La corte subía para poder ver bien los festejos teatrales o bien las ceremonias que se realizaran. Los lados del norte eran el acceso desde la planta baja hasta la balconada. Esta escalera era la que accedía desde la planta baja hasta el Salón de Reinos. Y esta otra, que está sin escaleras, posiblemente fuera la que se reservaba para el rey. No sabemos muy bien, porque aquí estaba colocado el trono. También estas escaleras tenían unas puertecillas a cada lado que eran las que distribuían el espacio. No existe un plano de alzado del Salón de Reinos, pero hay descripciones que nos acercan a su aspecto original. Conserva, gracias a Dios, el techo decorado con los escudos de los reinos. Parece ser que las paredes estaban repletas de decoración de arabescos.
y el suelo era de ochavos de terracota y cuadraditos vidriados de azul celeste, como describe en una carta de Baccio del Bianco, que fue el escenógrafo de la corte en 1656. Una balconada corrida daba la vuelta a este salón, desde donde se podían ver los actos que se celebraban en él, como ya he dicho. Esta balconada estaría a 5,30 metros, que es una línea de imposta deducida por los balcones que estaban en la parte superior. También aparece en el plano de Carlier con anotaciones esta balconada, pero hay dudas sobre si efectivamente este corredor podía o no dar la vuelta a todo el salón. Y esto influye a la hora de establecer a modo de friso continuo toda la decoración, incluida la balconada y los cuadros. Algo que para nosotros parece lógico, teniendo en cuenta que tanto los cuadros de batallas como los retratos ecuestres, los cuadros de batalla se colocaban en los lados mayores. Tanto unos como otros tienen las mismas dimensiones en altura, 3 metros aproximadamente, aunque hay algunos que varían en unos pocos centímetros. Pero además del plano de Carlier, en el que aparece la balconada corrida, también hay fuentes que citan esa balconada. Por ejemplo, Robert Bargrave también dijo: la sede del Consejo, que es una estancia mucho más amplia, igualmente dotada de una balconada todo en derredor, con 10 ricas mesas de mármol a los lados y un trono para su majestad el rey en el extremo. Y Baccio del Bianco dijo: donde arranca la bóveda hay un corredor dorado que da toda la vuelta. Pero los testimonios en realidad no consiguen convencer completamente. Las razones que han puesto en duda este hecho son dos fundamentalmente. Una tiene que ver con el protocolo y seguridad de los reyes, puesto que podría parecer extraño que un balcón transitado pudiera estar sobre el trono cuando ellos estuvieran, pero es posible que cuando ellos estuvieran presentes se acotara el espacio del visitante dejando esa zona libre. Y por otro lado es el hecho de que, teniendo en cuenta las medidas actuales que tienen las puertas de esos testeros, el cuadro del Baltasar Carlos no entraría entre la balconada y la puerta, y se sabe que estaba ahí colocado. A este respecto hay varias cosas que conviene analizar y puntualizar, ya que las medidas de las puertas actuales de los testeros que se han dado por originales, desde nuestro punto de vista, no parecen fiables. Sabemos que el ancho de esas puertas se ha modificado. De 1,90 metros que medían en el plano de Carlier han pasado a 2,30 metros, a diferencia del resto de las medidas que se han tomado del salón, que sí coinciden con el plano. Esto nos hace sospechar que las puertas también se pudieron ampliar en altura. Además, hay que tener en cuenta que el palacio fue cuartel de las tropas francesas entre 1808 y 1812 y fue también depósito de municiones. Pudo ser en ese momento cuando se pudo perder la balconada. Además, en 1841 fue sede del Museo de Artillería y se realizaron reformas, al principio menores y aisladas, para adecuar rápidamente el lugar como museo, en las que ya se utilizaron esos huecos de las escaleras que todavía quedaban como despachos y almacenes. Y la más importante, la realizada en 1890, dirigida por Casimiro Lanaja, en la que desaparecen totalmente esos huecos de las escaleras. Estas reformas, además, se apoyan en las fotografías que realizó Jean Logan en 1872 y 73, en las que se hicieron antes de la reforma de Lanaja y en las que todavía se pueden ver, no sé si se podrá apreciar, que todavía está el hueco de las escaleras y las puertas laterales, y la parte de arriba se han hecho despachos. Además, están las fotografías realizadas por Hauser y Menet, que publicó Tormo en 1911, en las que esos huecos de las escaleras ya han desaparecido. Midiendo esas puertas, se puede ver que, además de que se han modificado las jambas y los dinteles, no coinciden exactamente, es decir, hay variaciones de 20 centímetros. Entonces, además, después de la Guerra Civil, esta puerta se amplió a 30 centímetros y es distinta que la del otro testero. Entonces, desde nuestro punto de vista, no creemos posible descartar que esa balconada fuese realmente corrida solo basándonos en las medidas actuales de las puertas. Para deducir esa medida, podíamos aplicar el principio de simetría que imperaba en el salón. Desde nuestro punto de vista, esa balconada daba la vuelta y formaría una línea continua con las pinturas colocadas inmediatamente por debajo de ella. Todos los cuadros estarían colocados a un mismo nivel en su parte superior, tomando como referencia la medida de los ventanales laterales que no se han modificado y colocando encima el Hércules, se establecería todo el friso a una altura de unos 4,70 metros. Si calculáramos la altura que tendría entonces esas puertas centrales de los lados menores, esta sería de 2,60 metros, que es precisamente lo que mide la puerta central del primer saloncete y que en anchura sí que coincide con la medida del plano de Carlier, que es de 1,90 metros, igual que las puertas centrales del salón.
Otro dato que induce a pensar que esto fue así es el estudio de la radiografía del retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos. Parece ser que Velázquez, cuando se colocó el cuadro sobre el dintel de la puerta, vio que la perspectiva no estaba bien conseguida, que la cabeza de Baltasar Carlos quedaba muy pegada a la parte superior del borde. Entonces se recortó una parte se recortaron 11 centímetros de la parte inferior y se pusieron en la superior. Esto también se puede ver en la marca radiográfica, que está desplazado 11 centímetros hacia abajo. En realidad lo que hizo fue cortar de abajo y poner lo mismo en la parte de arriba y posiblemente utilizar la misma tela. Otro dato importante a la hora de esclarecer parte del proceso de realización de los cuadros es el análisis de la diferencia de tamaños entre los 4 retratos ecuestres, los añadidos que hizo Velázquez en el Felipe IV e Isabel de Borbón y los cortes que tienen los 4 cuadros en las esquinas inferiores, como se puede observar en la radiografía de todos ellos. En cuanto a la diferencia inicial de los 4 retratos en anchura, es interesante, teniendo en cuenta que irían ubicados en espacios semejantes. Esto nos hace pensar que Velázquez sabía de antemano la existencia del trono y su dosel y había calculado todo el espacio, haciendo más pequeños esos 2 retratos. En el caso de los retratos de Felipe III y Margarita, es posible que tras colocarse allí se dieran cuenta de que quedaban demasiado pegados al dosel y además resultara excesivo el espacio de 1,20 m con respecto a las esquinas de la pared a ambos lados, al igual que sucedería con los retratos de Felipe IV e Isabel de Borbón. Hay que tener en cuenta el horror vacui que imperaba en el salón y que las batallas que estaban colocadas en los lados mayores solo tenían 20 centímetros de espacio entre el cuadro y la pared. Por ello, creemos que los 4 cuadros se desplazaron hacia las esquinas. El hecho de que Velázquez ampliara los retratos de los reyes 60 centímetros antes de desplazarlos para que rellenaran el espacio de la pared, pero no lo hicieran el de Felipe III y Margarita de Austria, nos viene a informar de que el desahogo que necesitaba el trono venía a ser una verdadera necesidad estética y acaso de protocolo. La decisión de trasladar los cuadros se tomó sabiendo que estos tendrían que ir sobre las puertas, pues no hubieran cabido de ninguna otra manera. Al sobrepasar el límite de las puertas se tuvieron que cortar las esquinas de los cuadros. Lo que pudo ocurrir con esos trozos cortados podemos deducirlo de la radiografía y de la coherencia compositiva del salón. Desde nuestro punto de vista, las marcas de clavos que tiene el perímetro de todos ellos indican que no se retiraron, sino que se colocaron sobre las puertas laterales en bastidores. Las medidas de los trozos en los 4 retratos son iguales, prácticamente. Varían muy poco. Son 80 centímetros de ancho y 70 de alto. El ancho es casi similar al ancho de las puertas, que eran de 90 centímetros, según el plano de Carlier. Luego quedarían 10 centímetros libres que posiblemente fueran para el marco. Los trozos se colocarían en un bastidor sobre la puerta, fijados perfectamente en los bordes de uno y otro lado por clavos, sin doblarlos por el bastidor. Finalmente, se disimularían estos clavos con pintura y el efecto resultante sería un trampantojo perfecto. De alguna forma, se materializaba así la exageración imposible del clérigo francés Jean Muret, que exclamó al visitar el palacio en enero de 1667 que en sus salas se podían ver más los cuadros que las paredes. Esta sería la vista general y esta la sorpresa al abrir la puerta. Esta misma solución se ha visto en otros sitios reales, como en el Palacio del Pardo, en una puerta que comunica con el pasadizo que conduce a la capilla. Esta foto la tomó Jaime para esta conferencia, rompiendo las normas de seguridad del Pardo, que no permiten sacar fotos. Y desde entonces se dedica a coleccionar fotos de trampantojos. En cuanto a los números que aparecen pintados en las esquinas inferiores del lado izquierdo de los cuadros, en el caso del Felipe III y Felipe IV, coinciden con las esquinas cortadas. Hay que decir que pertenecen a un inventario del Palacio del siglo XVIII. Luego, para nosotros, este número se pintó y la persona que numeró las obras tuvo que ver los trozos cortados allí y puestos en las puertas. Finalmente, y para concluir, cuando se trasladaron los retratos al actual Palacio Real Nuevo entre 1761 y 1772, se volvieron a encolar sobre una tela de rentelado los trozos pequeños y el resto de la pintura, y se colocaron ya unidos sobre un bastidor. Además, se amplió algo más de 1 metro el ancho de los retratos de Felipe III y de Margarita de Austria,
para igualarse a los otros dos, ya que debían hacer pareja formando parte de la decoración pictórica ideada por Mengs para el Palacio Nuevo. Concretamente, se colocaron en la pieza de comer de Carlos III y posteriormente se colocaron en la pieza de comer de Carlos IV, a donde fueron trasladados. Y con este aspecto pasaron a formar parte finalmente del Museo del Prado, en 1819, donde se han conservado hasta hoy. Bueno, los problemas que presentaban estas obras eran varios importantes, como ya hemos podido ver. El primero y mayor eran los añadidos que ensanchaban los dos lienzos a ambos lados. Estos añadidos eran de unos 50 centímetros de ancho. Hacían cambiar totalmente la obra, tanto en su composición como en su tonalidad. Los añadidos estaban actualmente muy oscurecidos. El pigmento empleado tanto en los añadidos como en los cuadros originales había sido el mismo, azul esmalte. No así las preparaciones, que en el original eran blancas y de tierra roja en los añadidos. Por eso la tonalidad de los añadidos, aparte de tener mucho menos empaste de color, era mucho más terrosa y oscura. En esta imagen hemos señalado los añadidos para que tengamos una idea sobre su protagonismo en la obra original. Las soluciones que contemplamos entre todo el equipo que formamos para restaurar y asesorar las obras fueron los siguientes. En primer lugar, pensamos dejar la obra con los añadidos sin modificar, tal como nos la habíamos encontrado. En segundo, dejar la obra con los añadidos tapados por paneles y marco. Tercero, doblar sobre el bastidor los trozos añadidos. Y cuarto, retirar los añadidos limpiamente sin dañarlos y montarlos en bastidores apropiados. Estas opciones tenían pros y contras. La primera se desechó, ya que sería no abordar el problema. Además, se necesitaría bastante retoque, ya que una vez limpiada la pintura original y recuperada su brillantez, el contraste con el añadido sería muy notable. La segunda opción tampoco se consideró adecuada, ya que el exceso de peso por los paneles que ocultarían los añadidos y el marco harían que las obras no se pudieran mover del lugar elegido para su exposición. Los riesgos por su peso y complejidad harían difícil su cambio de ubicación. Doblar los añadidos sobre el bastidor conlleva daños irreversibles para la pintura, ya que al doblarla se quebraría y además, al ser tanta la superficie añadida, impediría un buen tensado de la obra original, siendo esta operación muy arriesgada. También se dañaría parte de la pintura de los añadidos al tener que clavar la obra en zona con pintura. Se eligió la cuarta opción con el fin de no solo devolver el tamaño original a las pinturas sin ningún riesgo, sino también conservar los añadidos como si se trataran de auténticas obras de arte, con bastidor propio y bien conservadas. Más adelante veremos cómo se realizó la operación. Estos añadidos se contempló el quitarlos cuando no se ha hecho con otras obras de Velázquez. Tenemos ejemplos como puede ser las hilanderas, que está añadido en sus 4 lados y en ningún momento se contempló la eliminación de estas partes, porque realmente conlleva mucho riesgo para la propia obra de arte. Entonces, lo que sí que hemos hecho en los añadidos de las hilanderas era taparlo con un marco. Pero en este caso es que la eliminación era mucho más fácil. También luego están los añadidos de Argos y Mercurio, que realmente no dañan nada la obra y, por otro lado, es muy importante siempre conservar la obra no solamente tal como la realizó el pintor, sino con todas aquellas cosas que a lo largo de los años y de la vida se le va añadiendo. Yo creo que eso forma parte también de la conservación, la vida y los años que han pasado por las obras.
En esta imagen vemos la densidad de barniz sobre la obra de Felipe III. Estos cuadros, como sabemos, fueron añadidos para el traslado de las obras desde el Palacio del Buen Retiro al Palacio Real. Pues bien, en ese momento se realizaron los añadidos, la forración y otras restauraciones, pero a partir de entonces las obras prácticamente no han sido muy tocadas, quizás algún barniz o limpieza ligera. Esto hacía que la capa pictórica estuviera oculta por una gruesa capa de suciedad, barniz y algunos repintes nada rigurosos. Esto es fácil de ver en la fluorescencia ultravioleta que tenemos. Otro de los accidentes de las obras que han tenido a lo largo de la historia ha sido unos cortes en la zona baja de la misma en forma de cuadrado, que ya hemos visto, ya nos ha explicado Alicia por qué fueron realizados. Estos cortes se realizaron con el fin de retirar esta parte de la pintura del total de la obra. Posteriormente, y creo que en el momento de la forración, estas zonas fueron restituidas. En el caso de Felipe III, de forma muy certera y aunque con pequeños orificios a un lado y a otro de la pintura, bastante bien encajados sus bordes. Estos bordes, además, tenían buen estado de conservación. En las uniones de la reina no podemos decir lo mismo, ya que había perdido bastante capa pictórica y los orificios de ambas partes eran mayores. Cosidos entre sí con un hilo tipo guita, grueso, que estaba encima de la pintura original y que al tener la presión de la plancha en la forración la había aplastado. La unión de ambos lienzos estaba desplazada al menos medio centímetro y al ser una zona que pilla en el traje de la reina, que es muy lineal, se puede ver este desfase con claridad. En esta imagen vemos detalles de la pintura de la reina. Otra dificultad que tenían estas dos obras era la diferente calidad de ejecución. Son obras que tienen partes pintadas por Velázquez y otras por otro artista con otra calidad muy distinta. Esto también es importante en tener en consideración durante la limpieza, ya que es muy importante conseguir una homogeneidad de la obra. Vemos la cabeza del caballo y parte posterior del paisaje realizado con valentía y un pincel grueso y rugoso, dejando la rebaba del color. Es también esta zona del paisaje está realizada por Velázquez y una de las peculiaridades que tiene es que está realizado con un pigmento azul mezclado con amarillo. El pigmento utilizado en esta otra zona, que es repinte y que no es velazqueño, es un pigmento, es verde. Y luego vemos que la calidad del caballo, esta cabeza del caballo es magnífica. Yo creo que también la mano izquierda de la reina. Imagen general de la obra en la que apreciamos las distintas calidades. También el estado de conservación anterior a la restauración, en el que quizás la obra podíamos distinguir un barniz opaco y que ocultaba las formas. También vemos que hay una clara diferencia de calidad entre este caballo, la falda de la reina, que es muy reiterativa, está siguiendo un troquel, y esta parte del paisaje, que es un repinte, ahora veremos, que en su día hicieron para tapar parte del original, es la misma tonalidad que utilizaron también en el añadido. Toda esta zona también es muy velazqueña, que está también realizada con un pincel muy rugoso, grueso y dejando toda la rebaba del color. También, como ha dicho Jaime, toda esta grupa del caballo es también Velázquez.
a ver, vemos lo mismo, a ver, imagen ahora aparecemos la calle. Bueno, pues lo mismo que hemos estado diciendo. Vemos que era muy poco nítido la imagen que nos ofrecía la obra. Bueno, en estas imágenes vemos 3 momentos diferentes de la limpieza y restauración de la obra. Primero, vemos cómo llegó a nuestras manos con un repinte generalizado que tapaba la zona de jardín. Apenas podemos apreciar parte de la fuente, ocultando los parterres y la fuente. Este repinte estaba realizado con los mismos materiales que los añadidos y de la misma forma que estaban pintados los añadidos, por lo que vemos con calidad, que por la misma calidad que fue realizado en el mismo tiempo. Al ir retirando poco a poco este repinte, fue saliendo todos los parterres y la fuente original. Esta zona, quizás de toda la parte del cuadro, es la que tiene menos calidad pictórica. Por eso también quizás influyó en los restauradores que realizaron los añadidos en un poco disimularla y taparla. Y aquí en esta imagen vemos ya, una vez terminada la restauración, cómo ha aparecido el jardín por completo. Parece ser que es una imagen del jardín de la casa de campo y vemos cómo el contraste entre el original y el añadido ya es casi algo irreversible. Ya sería muy difícil mantener estos añadidos con esta imagen tan diferente. Vemos que ya una vez terminado, gracias a Dios y a pesar del repinte tan tremendo que tenía, la conservación de esta zona es bastante buena, salvo en algunas zonas de sombra, que había perdido parte de la última capa de tonalidad. También vemos correcciones en toda esta zona de una composición anterior. Había más flores y tal que fueron eliminadas. Vemos la gran calidad, es que este caballo yo creo es de los caballos más bonitos de Velázquez. Aquí vemos la zona en que fue cortada y vemos cómo toda esta zona tiene pérdida de color, ha sido una restauración mucho más burda, la de esta zona. Quizás también a la hora de estar colocado este trozo en la puerta sufrió más, por la razón que sea. Y luego vemos que la preparación utilizada para la unión entre el añadido y el original, entre los dos originales, es de tierra roja, la misma preparación que se utilizó para los añadidos. Bueno, esto vemos ya detalles ya restaurados y vemos que el caballo de la reina también es un caballo que está sereno, que va un poco con la cabeza agachada, va como al paso, que es un cuadro que Velázquez ha querido transmitir tranquilidad. Por eso está mucho más centrado en un paisaje de jardín que en un paisaje que quería ser campo, pero que era algo que era indescriptible. No se sabía muy bien qué era algo que estaba ahí perdido. Estos son ya detalles con la restauración terminada. Esto es ya el cuadro, una vista general con la diferencia de brillantez de la obra original y de los añadidos. La verdad que dentro de estos cuadros, quizás el de la reina es el que está menos tocado por Velázquez, yo creo. Tiene una intervención mucho mayor en el retrato de Felipe III, pero para mi gusto, este caballo es de las partes más bonitas. Bueno, he pasado. Es de las partes más bonitas de Velázquez. Yo creo que es un caballo precioso y todos estos detalles que están dados con esa sutileza recuerda mucho a las pinturas mejores de Velázquez. También en este cuadro yo veo hasta 3 manos diferentes trabajando. Yo creo que es diferente la calidad
del traje, que es muy troquel, que ves que es muy reiterativo, y yo creo que es de mucha más calidad, aunque también es otro pintor, desde luego no es Velázquez, es un pintor que sigue todavía los ejemplos de la pintura del siglo XVI, pero es un pintor más fino, el que ha realizado las joyas, toda la parte de esta zona de la Reina. Yo creo que es más fino, es más delicado, sobre todo estos adornos que lleva aquí, estos brazaletes, es más delicado que otras zonas del cuadro. Bueno, y ya empezamos con el retrato del rey Felipe III. Este retrato parece que tiene una intervención, yo creo que mayor, de Velázquez, y la aplicación de densidad de color es mayor, ya que son mayores las correcciones. Da la sensación que en algunas partes la obra se pintó hasta el final y luego Velázquez la rehizo casi por entero. Por ejemplo, yo creo que el caballo que en un primer momento es un gris oscuro, luego lo reconvirtió en un caballo más claro. Quizás la parte menos tocada por Velázquez es el retrato del rey. Lo mismo pasa en el retrato de la reina. Quizás es la zona que a él menos le apeteció rehacer. Así también como la banda o la armadura, que con unos toques brochazos grisáceos consigue un poco ocultar la rigidez de las formas. Con estos brochazos consigue un poco romper esa rigidez, y esta banda que es tan acartonada no tiene nada que ver con este pompón del caballo, que es mucho más ligero y mucho más suelto. Esta obra, que como hemos dicho anteriormente está llena de zonas rehechas y de arrepentimientos, tiene en particular dos zonas que en alguna restauración anterior despertaron la curiosidad del restaurador y las sacaron en exceso. En el detalle que vemos, se puede ver como desde el codo hasta el guante la obra gana en calidad y tiene unas pinceladas sueltas y valientes que corresponderían a Velázquez, en contraste con la dureza del resto de la armadura. No se sabe bien por qué en algún momento limpiaron en exceso el cambio de composición y lo dejaron al descubierto, dando cierta confusión a esta zona. Y es extraño, ya que este cambio fue eliminado por el mismo Velázquez. Entonces no se entendía bien el por qué lo volvieron a sacar, más que por una curiosidad malsana de qué es lo que había debajo. A ver. El retoque que se realizó fue por medio de pequeños puntos sobre el arrepentimiento, con el fin de no ocultarlo del todo, pero sí impedir su protagonismo y dar el protagonismo al original de Velázquez. El retoque realizado es visible, ya que solo se intenta restar importancia a esta zona, pero no ocultar los arrepentimientos y el paso del tiempo sobre la obra. Vemos las dos imágenes, vemos cómo esta zona pues queda muy confusa. Esto, cualquier persona que se quiera acercar va a poder leer la reintegración y el arrepentimiento, pero deja ver con claridad toda esta parte, que además es de las partes más bonitas también de Velázquez. Otra de las zonas con gran dificultad de limpieza y elección fue la siguiente. Vemos que entre las patas del caballo aparecen algunas líneas y zonas confusas. Por ejemplo, vemos todas estas cosas que al principio no sabíamos muy bien qué podría ser. Pensamos que podría ser hasta parte de una corona, porque da una sensación como picos y algo así. Al limpiar y retirar algunos repintes, fueron apareciendo diferentes partes en las que habían limpiado en exceso, con el fin de descubrir una composición primaria. En esta composición podemos ver picas, estandartes, caballeros, con armaduras y caballos, algo parecido a lo que podría ser una parada militar.
También vemos que en el fondo en el que están pintadas estas figuras es oscuro. Da la impresión que en un primer momento pintaron pequeñas figuras de soldados a caballo y que antes de terminar la composición fue eliminada. Las partes de pintura que eran picas, estandartes y armaduras, al tener colores claros y puntos de luz, tenían cierta densidad de color en los brillos y eran fáciles de distinguir. Esto movió la curiosidad de los restauradores que quisieron ver llegando más allá de lo que éticamente está permitido. Al comprobar que no estaba terminada la composición, la volvieron a tapar. Yo no conozco ningún cuadro de Velázquez en el que aparezcan este tipo de composición de pequeñas figuras. Todo en Velázquez es importante, no es algo tan, un poco hasta mezquino ahí, tal. Y yo creo que el propio Velázquez, al ver cómo iban instalando ahí tal, vino y le pegó 4 brochazos y eliminó la composición. Como era algo que despertaba curiosidad, además el repinte es igual, el repinte que tapaba todas estas zonas era el mismo color que habían utilizado para los añadidos. Bueno, ya vemos aquí el detalle también de la obra una vez terminada y hemos utilizado el mismo tipo de retoque. Es un retoque visible porque no queremos entrar a formar parte de la obra de Velázquez. Queremos ayudar a que se pueda ver y apreciar mejor. Vemos ya las 3 partes y vemos también todos los cambios de composición de Velázquez. Estos cambios de composición, estos que ha ido cambiando las patas, la panza del caballo y tal, vemos que el envejecimiento que ha tenido es el natural, con el mismo exudado de color. Y vemos que esto es como algo que le han roído las primeras capas de color y han llegado a algo más allá de lo permitido. Bueno, esto ya son partes de la obra. Estoy preocupada ya por el tiempo, me estoy pasando mucho. Voy a ir rápido, ya son partes. Lo único que señalar, yo creo que esto es de lo mejor de Velázquez. A mí me recuerda mucho, has puesto tú antes los borrachos, la figura que está agachada, que esto es después de haberlo estado viendo durante tiempo, es una joya. Pues detalles, ya terminada la restauración, y paso al soporte para explicar cómo desforramos. Esto es una esquina, la esquina del cuadro. Vemos como una inscripción en la tela de forración. Vemos cómo se ve el distinto tonalidad en la tela de los añadidos, el cuadrado del corte y la tela original de Velázquez, que tiene una apariencia más oscura. También vemos el estado de mala conservación que tenía el bastidor original, y aquí ya una vez despegada la tela de forración de la tela del añadido. Todavía vemos que tiene trozos de clavo que se han roto, oxidado, y pequeñas, y en esta, por ejemplo, vemos que tiene arena, pero granos gruesos. Esto es que en algún traslado de la obra se protegió con sacos de arena y al no estar bien unida la tela se metió entre las 2 telas. También tenemos aquí unas huellas de humedad y carcomido por xilófagos. Fuimos retirando con mucho cuidado hasta llegar a la unión de Velázquez con los añadidos, guardando la tela también de forración, porque hemos querido guardar todo, y separando, en este caso estaban cosidas las 2 telas, separando el original de Velázquez del añadido. Tengo que decir que el original, estas ya son eliminadas, el original de Velázquez tenía la parte de tela que vuelve en el bastidor con los orificios originales de cuando estuvo clavado en su tamaño original. Vemos, todo esto es la tela original del final de la tela de Velázquez, con lo cual también te da mucha satisfacción saber que estás devolviendo el tamaño original, pero devolviéndolo con
toda garantía, porque tenemos hasta los clavos que utilizó Velázquez y la tela con la que volvió. Pusimos unas bandas de beba, de lino con beba, para poder atirantar bien, y ya tenemos los cuadros separados, y los añadidos, que no son de muy buena calidad, los hemos conservado como si fueran Velázquez, con sus bastidores, perfectamente. Y siempre hemos conservado también la tela sobrante de forración, porque en el momento que se quiera y cuando se quiera, se pueden volver a situar los cuadros otra vez juntos. Y ya está, y nada.